90 minuti en el cilindro son molto longo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a estar hablando de las semifinales de la Copa Libertadores entre Flamengo y Racing. Bueno, primero lo que voy a hacer es un pequeño resumen, como hacemos siempre el partido. Después sí, me voy a extender un poquito más en lo que ya es la opinión mía y de lo que yo más o menos pude ver del partido, ¿no? Para entrar en lo que fue el juego, eh, a ver, el partido empezó siendo parejo siempre en el contexto del el planteo que tuvo Racing. Eh, si bien Flamengo tenía más la pelota, la verdad es que no podía llegar con mucha claridad. Y bueno, Racing estaba bien parado atrás y trataba de llegar con alguna contra. Esto igual se mantuvo hasta más o menos los 30 del primer tiempo, que ya Racing se fue metiendo más para atrás, Flamengo fue creciendo, tuvo más juego, tuvo más conexión y bueno, obviamente estuvo más cerca del arco de la academia. Después, bueno, para los 56 del segundo tiempo, Sosa termina metiendo un gol de cabeza, pero termina siendo anulado por el árbitro, ya que se ve que cuando va a cabecear después de un tiro de esquina, va con el codo hacia arriba, pegándole a un jugador de Flamengo, y bueno, finalmente termina siendo anulado el gol. Posteriormente, para los 80 minutos del partido, el jugador del Flamengo Lino eh, termina metiendo un golazo de cabeza tras un centro espectacular, bombeado, de más o menos 15-20 metros, con la cabeza a lo Van Persie, y termina haciendo casi como si fuese un globito sobre Cambeses, y bueno, termina siendo gol para Flamengo, aunque finalmente termina siendo anulado por el VAR por posición adelantada. Después sí, a los 87 minutos, sobre el final del partido, Cambeses hace un tapadón mano a mano a Bruno Enrique, pero bueno, lamentablemente el rebote le termina quedando a Carrascal, que si bien no remata muy bien, la verdad, eh, la pelota da una serie de rebotes sobre los defensores de Racing y termina metiéndose en el arco de la academia para finalmente poner el 1-0 a favor del Flamengo. Después en los últimos minutos del partido, ya lo que es tiempo extra, creo que era de las últimas jugadas del partido, de hecho, hubo un choque muy fuerte, pero muy fuerte, entre Marcos y Sosa, que terminó en lo que es una fractura en un hueso de la cara del capitán de Racing. La verdad está prácticamente descartado para la vuelta, veremos qué pasa en estos días, pero bueno, no hay muchas esperanzas al respecto. Ahora sí, yendo un poquito más en lo que es la opinión mía, ¿no? Una opinión personal sobre lo que fue el partido y lo que se viene. Me parece que el planteo de Racing estuvo bastante claro ya desde el minuto cero. La idea era resistir atrás, bancarlo, bancar al Flamengo, bancar esa oleada que generalmente provoca el equipo brasilero, sobre todo en los primeros minutos, y en cuanto a recuperar la pelota, saltear líneas, tirarle pelotazos, ya sea maravillas por el centro o en los costados, ya sea Solari o Konechny. Eh, la verdad, esta idea o este planteo lo hizo bastante bien en los primeros minutos, pero el plan, a mi entender, tenía un defecto o una pata floja, por decirlo de alguna manera, que es la falta de físico que venía arrastrando el equipo de la academia. A ver, hay muchos jugadores que la verdad que no estaban al 100%. Por ejemplo, Rojas, que venía de un desgarro que creo que fueron 10 días más o menos, o sea, estaba volviendo a jugar en tiempo récord prácticamente. Bueno, Nardoni, que la idea era que sea titular, finalmente no llegó, terminó ingresando en el segundo tiempo. Y bueno, jugadores que estaban tocados, como por ejemplo Sosa o Solari, que no se encontraban 100% en cuanto a lo físico.
Y después, bueno, está el desgaste extremo que tenía que hacer tanto Konechny como Solari por los costados, ya que cuando Racing tenía que defender, ellos prácticamente eran laterales y se integraban a lo que es la defensa, persiguiendo, bueno, cada uno a jugadores puntuales. Pero en cuanto Racing recuperaba la pelota o tenía la pelota e iban al ataque, los dos tenían que subir rápidamente para ser o una opción de pase o acompañar a Maravilla en caso de que sea él el que dirija el ataque. Esto obviamente generó un desgaste extremo en cuanto a físico y cansancio que, bueno, a la larga se terminó notando y pagando. Por eso, cuando hablaba de lo que fue el partido, Racing más o menos a los 30 minutos ya esta primera idea de juego que tenía se vio bastante afectada y empezó a lo que fue tirarse para atrás y dedicarse prácticamente en exclusivo a defender. Obviamente que la idea siempre era aguantar el cero y bueno, cada pelota que se tenía directamente la pelotaza maravilla que ya prácticamente ni Cornet ni Solari subían, así que se la tenían que arreglar solo y bueno, muchos sinceramente no podía hacer. Aunque igual hay que decir, tuvo algunas llegadas muy aisladas y bueno, fueron dos o tres, no mucho más tampoco, pero bueno, de alguna forma Racing se las arregló para intentar llegar al arco del equipo brasileño. Por otro lado, me gustaría, en cuanto a opinión personal, comentar bueno, espero también ustedes que me digan qué piensan del otro lado, si están de acuerdo o no, que lo pongan en los comentarios. Si les gusta el video, por favor, denle un like y les agradecería mucho si también pueden seguirme. Eso, la verdad que me ayudaría muchísimo para poder seguir creciendo en esto. Como les decía, en una opinión personal, yo entiendo cuál era la idea del juego, pero me parece que quedó demostrado de alguna forma que Racing tiene una idea muy clara de cómo jugar. A veces lo puede hacer bien o a veces lo puede hacer mal. No estoy diciendo que cada vez que juega Racing a su modo gana. De hecho, ha perdido varios partidos, pero siempre lo hace de una forma y es el método que tiene Racing de jugar, ser agresivo, buscar la segunda pelota, tratar de tener la pelota, atacar con mucha gente. Bueno, en esta ocasión no se dio nada de eso. De hecho, cada vez que Racing cambió su modo de juego, no estoy diciendo que su modo de juego haya sido malo, sino estoy diciendo un planteo completamente distinto a lo que está acostumbrado. Racing no le fue bien, no tuvo un buen resultado cada vez que tuvo un planteo distinto a lo que es el propio juego de Racing generalmente. Un ejemplo claro y reciente es el partido contra Peñarol en Uruguay. Eh, en Uruguay se planteó un partido no tanto de fútbol, sino más de lucha, de ensuciar la cancha, de jugar en el barro, como se dice. Y bueno, como ya todos sabemos, terminó siendo un resultado adverso, ganó Peñarol 1-0. Después, bueno, obviamente en Avellaneda esa serie se terminó dando vuelta. Pero bueno, ya el planteo fue completamente distinto, fue algo más parecido a lo que Racing está acostumbrado. Pero bueno, a lo que voy es esto. Cada vez que Racing cambió su forma de jugar, eh, ya sea por una cosa o por otra, terminó siendo derrotado. Otra cosa que me parece que, bueno, obviamente perdió algo en lo que generalmente siempre se destacó este Racing de Costa, que es básicamente ganar las segundas pelotas. En el partido puntual contra Flamengo, cada pelota que dividida o cada pelota que terminaba boyando por ahí, había un jugador del equipo brasilero para recepcionarla y casi siempre los jugadores de Racing estaban corriendo para atrás en posición de defensa. Nunca lograron encontrar esa segunda pelota que, bueno, casi siempre fue el fuerte del equipo de Costas. Otra cosa que me gustaría comentar, la verdad que no vi muchos partidos del Flamengo, quitando el de ayer obviamente,
Vi la serie contra Estudiantes y algún partido aislado más, que ahora no me acuerdo. Pero bueno, repito, con lo poco que vi, creo que Flamengo estuvo más cerca del 100% de lo que es su potencial. ¿A qué voy con esto? Tuvo tenencia, tuvo juego, tuvo conexión. eh, la verdad que por momentos tuvo bastante movimiento. Me parece que es, repito, dentro de lo poco que vi, lo más cercano al 100% del potencial que tiene Flamengo. Obviamente quitemos el gran recambio que tiene Flamengo. Sale un titular y entra un titular en cualquier equipo del mundo, ni siquiera te digo ni de Brasil ni de Argentina ni nada, en cualquier equipo del mundo son jugadores que serían titulares. Bueno, es un recambio bastante importante, obviamente es un punto a favor del equipo brasilero, pero bueno, más allá de esto, eh, era un Flamengo que en cuanto a juego estaba bastante cerca de lo que es su potencial máximo, contra un Racing que la verdad que estaba bastante diezmado, sobre todo en cuanto a lo físico, y siento que le dio un partido bastante de igual a igual. O sea, un buen Flamengo contra un Racing que venía golpeado. Fue, no, a ver, no quiero decir parejo, porque obviamente en el juego fue más el Flamengo, pero siento que le costó muchísimo más de lo que quizás se esperaba al equipo brasilero. Obviamente, repito, desplegando casi todo, por lo menos casi todo el potencial que puede llegar a dar. Bueno, obviamente 1-0, Racing está con vida, la serie todavía está abierta, ahora hay que venir para Avellaneda, con un poco de suerte. En esta semana en que queda, muchos jugadores de Racing van a poder recuperarse en cuanto a lo físico, van a poder estar un poco mejor. Obviamente hay, entre paréntesis, hay que poner el caso de Sosa. Hay grandes chances de que no llegue. Pues tengo entendido que le van a hacer algunos estudios más acá, hay que ver. Cuando vi lo de la fractura, a ver, teniendo en cuenta que es semifinal de la Libertadores, lo primero que pensé fue en la máscara esa que a veces se ponen. No sé si servirá en este caso, pero bueno, qué sé yo. Trato de ser un poco optimista también. Pero bueno, hay que venir a Avellaneda. La mentalidad de Racing tiene que ser otra. De hecho, creo que va a ser otra. Incluso si el partido hubiese terminado 0-0, el Racing iba a plantear el partido acá en Avellaneda de otra manera. Y bueno, Racing ya demostró ser un equipo fuerte. Un equipo con garra, un equipo con corazón, fuerte mentalmente. Un equipo que no le pesan los partidos. No va a ser la primera vez que va a tener que dar vuelta a un partido. No va a ser la primera vez contra un equipo brasilero. Ya sabe lo que hace. Lo hizo el año pasado por Sudamericana. Este año lo hizo contra Peñarol. Eh, y bueno, sí, ya sé, me van a decir, no, bueno, pero es contra Flamengo, no es contra cualquier equipo. Bueno, sí, está bien, sí. Eh, 90 minuti en el cilindro son molto longo. Elijo creer. Nos vemos en el próximo video.